Bienvenidos a este primer video. Bueno, primero que nada yo me presento, yo soy Solkin Llamas y la verdad es que llevo muchos años haciendo videos para YouTube. Es verdad que ya he perdido un poco de práctica con el tiempo porque hace mucho que no grababa por temas de la escuela. Ahorita estoy muy ocupado con la escuela, pero intentaré seguir con los videos porque creo que es un ejercicio que me sirve mucho mentalmente y emocionalmente porque es algo que realmente me apasiona. Yo empecé desde que tenía unos 12 años a hacer videos y ahorita tengo 19 años, entonces ya tengo bastante rato haciendo videos, si no mal me equivoco. Empecé con mi canal que se llama Spider Android. Se los dejo en la descripción si lo quieren visitar. Ahí tienen todos mis videos antiguos. Eh, pero bueno, les quería comentar de qué se va a tratar este canal. Y es que se va a tratar acerca de mi proceso como persona tanto a nivel general como a nivel creativo, porque yo soy una persona que le gusta mucho el arte, le gusta mucho sobre todo la literatura y la escritura, y en este proceso un poco de autoexploración que he tenido estos últimos 2 o 3 años más o menos, que ha sucedido muchas cosas en mi vida en particular y también se han juntado con el tema de la pandemia de coronavirus que hemos vivido a nivel mundial, pues han generado como este despertar creativo en mí y estas ganas de querer escribir una historia, escribir un cuento, sobre todo cuentos. Y hace poco me metí a un curso durante la pandemia, de hecho fue al principio de la pandemia, me metí a un curso hace como unos 2 años sobre literatura y estuve aprendiendo cómo es el proceso de escribir historias, escribir cuentos sobre todo, y también intento incursionar poco a poco en el cuento y en las novelas. A lo mejor algún día llego a escribir una novela o algo así. Eh, pero esto me ha llevado a una reflexión muy profunda y es que me he visto ensimismado en un mundo que ya no me pertenece, porque siento que cuando era niño siempre me iba muy bien en la escuela, lo que sería desde primaria, secundaria, me iba muy bien en la escuela. Y ahorita que estoy intentando cruzar el umbral entre terminando la prepa con la universidad, o sea, terminando la prepa para pasar a la universidad por unas situaciones muy personales en mi vida, me he dado cuenta que yo creía que era muy bueno haciendo algo y la vida al final me pega un golpe de realidad porque ya tengo 19 años, es verdad que ya soy un adulto legalmente, entre comillas, pero estoy en esa etapa de aceptar o de la transición de la niñez a la adultez, porque es muy diferente cómo me comportaba como adolescente a cómo va a ser la vida cuando eres adulto, porque cuando eres adulto ya tienes que hacerte responsable de ti mismo y eso te lo dicen incluso tus padres, pero cuando llegas a ese momento donde tú ya eres de alguna forma autodidacta o de alguna forma responsable de ti mismo y tú eres el que tienes que cuidarte, como que toma una importancia muy relevante los valores con los que fuiste educado, ¿no? Y bueno, afortunadamente yo he tenido mucha suerte
pero en este último tiempo como que mi vida se ha vuelto monótona, como que sentía que siempre hacía las mismas acciones cada día, la misma rutina que se repetía, y la escuela me estaba absorbiendo porque yo me centraba demasiado en estudiar. Soy una persona que como que quiere ser muy perfeccionista y quiere tener así como el control de todo. Y justamente lo que he estado aprendiendo estos meses, también en terapia, es que hay circunstancias que no podemos controlar, pero nuestra personalidad o algo que tenemos en la cabeza nos dice que tenemos que controlar esa situación y nos obsesionamos con eso. Entonces, yo no digo que la escuela no sea importante, pero intento quitarle un poco de importancia. Por ejemplo, ahorita tengo que estudiar para la escuela y voy a estudiar para la escuela, de hecho, acabando este video, pero me estoy dando el tiempo de grabar este video y no sé si lo voy a editar o lo voy a subir así directamente, pero el caso es que me estoy dando este pequeño tiempo de reflexión, este desahogo personal para sentirme mejor y poder seguir trabajando en lo que tenga que hacer de la escuela. Entonces, creo que es fundamental darse esos espacios de tiempo y trabajar con tu salud mental, porque llega un punto donde te saturas y sentía que no hacía nada más que pensar en la escuela y hacer tareas, y no porque la escuela sea mala, sino porque yo tengo esa obsesión de querer cumplir con las expectativas de los demás, y a lo mejor eso hace que yo ya no sea tan auténtico conmigo mismo, porque a lo mejor quiero encajar mucho con las otras personas. No sé si alguna vez se han sentido así, pero es lo que me ha pasado últimamente y no quería aceptar que tenía un poco de burnout o de cansancio, porque uno como estudiante se piensa que no puede tener cansancio, simplemente estás estudiando, ¿no? Es como una obligación que tienes que cumplir y a mí me gusta estudiar, o sea, me encanta estudiar, me encanta aprender cosas nuevas, pero hay extremos en esta vida y creo que justamente eso es lo que hay que saber controlar. Cuándo es bueno tomarte un descanso y cuándo es bueno seguir buscando información o investigando sobre cierto tema. Pero bueno, quería hacer esta pequeña reflexión sobre que a veces es bueno dejar que descansemos un poco o que no nos saturemos tanto en nuestros pensamientos porque justamente creo que eso es lo que ha pasado, que me ha absorbido la escuela. Y justamente este mensaje se lo envío a todas las personas que han vivido lo que yo he vivido. Sé que a lo mejor hay mucha gente que también la escuela los ha absorbido en el sentido de que se sienten cansados, se sienten agotados. Las cosas que antes les gustaba hacer, como en mi caso, grabar videos o también hacer ejercicio. Yo soy una persona que le gusta mucho hacer deporte. Este, las cosas que te gustaban hacer ya no las haces con la misma motivación, con el mismo sentido. Y creo que es necesario que tengas ese golpe de realidad que ahora mismo yo estoy teniendo, pero hay que saber que podemos seguir adelante y que no hay que parar no hay que sentirse mal porque te sientas mal. Creo que eso es algo muy importante porque nos meten en el estigma como de que hay que siempre buscar
cumplir con las expectativas, comportarte correctamente, pero ¿qué significa eso? Hay veces donde la realidad te golpea y te das cuenta que lo que pensabas que era lo correcto está mal. Y lo repito, no es porque la escuela sea mala o algo así, simplemente porque es como algo que sientes dentro de ti, ¿no? Como un estrés. Yo lo definiría así, como cierto estrés o cierto nerviosismo que se genera a pesar de que te guste esa actividad, como una pérdida de sentido, literalmente. A veces tenemos esas pérdidas de sentido donde ya no queremos continuar porque ya no nos causa la misma alegría, la misma ilusión escribir o leer cierto libro o estudiar para cierto examen o seguir estudiando cierta materia, porque la escuela lo hace todo muy obligatorio, ¿no? Como muy impuesto. No te da la libertad de que tú elijas que quieres hacer eso o que quieres hacer cierta actividad. Y no es culpa de las escuelas en sí, es culpa del sistema, de cómo está hecho el sistema capitalista y es culpa también de cómo ha evolucionado el sistema educativo, sobre todo en México, porque en la época industrial eh, seguimos con el mismo sistema educativo de esa época donde lo que les importaba era desarrollarnos hasta el punto de que podamos cumplir ciertas tareas o ciertas órdenes para cumplir con nuestro puesto laboral que vamos a tener en un futuro. Afortunadamente creo que eso va cambiando poco a poco y mi generación y la generación que sigue vamos a poder cambiar eso, o ya lo estamos cambiando porque sí noto cambios en este momento, pero básicamente el burnout se trata de ese cansancio que se genera cuando pierdes el sentido a las cosas, ¿no? Cuando esta sensación de que les comento de que tu vida se vuelve repetitiva. Eso he sentido últimamente y bueno, se los quería compartir, lo quería reflexionar con ustedes porque si ustedes sienten eso, sepan que por lo menos yo puedo continuar y voy a continuar viendo las cosas desde una perspectiva diferente, porque me he dado cuenta que hay tres tipos de pensamientos en nuestra cabeza. No sé si es como un mecanismo de defensa que nosotros mismos nos ponemos, pero me he dado cuenta que hay como tres fases. Está la fase del presente continuo, que es justamente lo que sucede en el presente, cuando yo muevo esta mano, lo que sucede en el presente. Pero el problema del presente es que es un tiempo muy limitado, porque el presente simplemente dura unos segundos y se termina. Es más, el presente continuo solamente dura unos microsegundos, ni siquiera llega al segundo. O sea, yo muevo esta mano y en el momento que pienso que la moví, ya pasó del presente y ahora estaba en el pasado. Pasa del presente al pasado en un momento casi instantáneo. Entonces, eso es lo que sucede con los tiempos, que vivimos constantemente en un presente que se convierte en pasado y también vivimos constantemente pensando en el futuro. Creo que eso es lo que nos afecta y lo he estado trabajando en terapia porque normalmente todos los pensamientos que yo tengo, y no me dejarán mentir, a lo mejor otras personas también les pasa, que la mayoría de sus pensamientos son pensando en una acción o en algo que van a hacer en el futuro o en algo que pasó en el pasado
y que se están lamentando y atormentando por eso, por acciones que sucedieron en el pasado y en el futuro, y por el miedo de lo que va a pasar o por lo que pasó, simplemente lamentándote por lo que pasó y quedarte como en esa burbuja encerrado, pensando simplemente en dos tiempos, en el pasado y en el futuro. Pero el presente como tal, como que ya no lo vivimos, el presente lo dejamos pasar. En el presente yo estoy viendo una cámara que está grabándome y en el presente estoy en mi cuarto con una computadora de escritorio y estoy hablando con ustedes en el presente. Ese es mi presente. Pero pónganse a pensar cuántas horas del día vivimos en el presente. En realidad creo que es la minoría del tiempo. La mayoría del tiempo lo pasamos en el futuro o en el pasado. Entonces es lo que me he puesto a pensar. Y les quiero leer un fragmento de uno de los textos que yo escribí que me gustó mucho, que se llama justamente autoentrevista. En este formato de autoentrevista intenté hacer como una pequeña crónica, creo que lo puedo llamar así, eh, una pequeña crónica este, de lo que yo pienso acerca de mi propia vida. Es como una reflexión acerca de mí mismo, pero de manera escrita. Estuve haciendo este experimento como parte de un desahogo emocional y creo que funciona muy bien, así que les recomiendo escribir como un ejercicio, no sé si terapéutico, pero, pero les puede servir. Bueno, les voy a leer las preguntas más interesantes que yo me hice a mí mismo porque en este proceso me surgieron algunas inquietudes y creo que es un ejercicio muy bueno para cambiar nuestra percepción hacia nosotros mismos, cómo nos miran los demás ante la sociedad y cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos. Creo que es un trabajo muy importante. Entonces les voy a leer esto a ver si les llama algo la atención o les gusta. ¿Cuál es la palabra más peligrosa? Pregunta el entrevistador. Para ti, Solkin, ¿cuál es la palabra más peligrosa? Pregunta el entrevistador. Solkin responde. Siguiendo esa lógica, para mí la palabra más peligrosa es pesadez o violencia, pues respecta algo de diálogo que nos hace sufrir de forma colectiva o individual. Por ello, la pesadez es la violencia sistemática de lo doloroso que nos hace sufrir de forma colectiva o individual. A veces me pregunto, sinceramente, qué es lo que siento. Como que no sé expresarlo con palabras. ¿Puedes detallar un poco más tu respuesta?, dijo el entrevistador. ¿Cuál es la palabra más peligrosa para ti? Yo creo que la palabra más peligrosa para mí es pesadez o violencia, pues representa algo doloroso que nos hace sufrir de forma individual o colectiva. Por eso la pesadez es la violencia sistemática de la sociedad o cualquier tipo de violencia. Es una doble palabra. Nadie es capaz de quitar la pesadez del mundo, pues incluso
pues es incluso contradictorio. Sus efectos, con su imaginación, siempre están en nuestra mente y siempre alguna persona en el mundo se deja influenciar por esa pesadez que es eterna y inescapable. Es como una nube de smog que no deja escapar o respirar por la nariz. Bueno, con este concepto que dije un poco leyéndolo, que bueno, lo escribí bastante rápido y tiene varias correcciones que le voy a hacer en el futuro. Con este pequeño fragmento de texto, a lo que yo me refiero con la pesadez del mundo es específicamente a este contexto que alguna vez escribió Italo Calvino en su libro que se llama Propuestas para el Nuevo Milenio. Y bueno, Italo Calvino en alguno de los capítulos de ese libro habla específicamente de la pesadez del mundo, pero él se refiere más que nada, según a mi entender, como a esa pesadez que sentimos cuando vivimos la vida, pero específicamente él lo trata en el ámbito de las palabras y el peso que tienen las palabras al decirlas, porque muchas veces no somos conscientes del mensaje o simbolismo que tiene una palabra al momento de escucharla fonéticamente o de interpretarla en el subconsciente. Entonces, creo que esa pesadez de la que describe Italo Calvino, esa pesadez se traslada al mundo y esa pesadez es la que nos hace sentirnos vacíos y siempre en constante búsqueda de nuestra propia identidad y nos lleva a muchas reflexiones curiosas, ¿no? De el valor que le damos a las cosas, pero específicamente a lo más importante para mí en este punto y que no sé si se entendió bien en el texto, pero realmente para mí lo más importante es el lenguaje, el peso de las palabras o la levedad de las palabras. Y todos estos conceptos, Italo Calvino los define en su libro Propuestas para el Nuevo Milenio. Si no mal me equivoco, se llama así. Se los recomiendo leer porque de verdad les va a ayudar mucho tanto en su proceso creativo como escritores o incluso como lectores y también en su proceso personal. Les voy a leer otra pregunta muy interesante que creo que es la pregunta más interesante que me hice a mí mismo en la entrevista. Se las voy a leer a continuación. ¿Cuál es en cualquier idioma la palabra más llena de esperanza? Para mí es difícil no pensar en el lenguaje, pues se encuentra en todos los aspectos de la vida, más intentando escribir. En la cotidianidad leemos textos en internet o revistas, incluso si no eres consumidor de literatura o libros. El lenguaje tiene una extensa carga de significados y simbolismos anexados con una emoción y expresión estética. Por ello me refiero a nuestra propia interpretación del lenguaje. En sí mismo, algo que llamaría como buscar el alma de las palabras y la profundidad de su expresión en cualquier estilo de escritura. Algo así dije, algo así dije en uno de mis últimos textos que estoy trabajando
en este momento al escribirlo. Por eso mismo, el objetivo sería convertirse en ese niño que imaginaba dragones o miraba castillos o convertir bloques de madera en pequeños trozos de oro, solo por el mero hecho de ceder en una presión social que nos consume a todos en la inmensidad de la pesadez, así como si fuera el mar que nos termina ahogando y asfixiando. Con esto me refiero, y respondiendo a la pregunta, a que en el idioma español, para mí la palabra más llena de esperanza es imaginación, pues la capacidad de los niños de imaginar es la única palabra y acción que nos puede salvar de la pesadez del mundo y convertirla en levedad. Esa es la palabra más valiosa y llena de esperanza: imaginación. Bueno, creo que con este pequeño texto que escribí acerca de la palabra más valiosa para mí, cada persona puede tener su palabra clave que le dé significado a su existencia. Para mí esa palabra en mi caso es imaginación, porque siento que poco a poco, por este peso que tiene el mundo, por esta realidad que nos cae de golpe, perdemos la imaginación. Piénsenlo bien, o sea, cuando nosotros éramos niños podíamos imaginar con un simple pedazo de madera, podíamos imaginar castillos y podíamos jugar con un simple trozo de madera e imaginar cosas. También podíamos utilizar telas y hacer una casa de campaña con las telas, imaginar que jugábamos a la cocinita. Podíamos imaginar una infinidad de cosas, como que se nos abría la mente a otros mundos, pero conforme fuimos pasando la adultez, conforme fue pasando la etapa de la niñez, fuimos perdiendo esa imaginación. Y yo soy de la idea de que de alguna forma esa imaginación se tiene que mantener durante toda la vida y no tendríamos que perderla. Yo soy de la idea que la imaginación siempre tiene que perdurar en nosotros a pesar de la edad que tengamos. Y eso es algo que no está pasando. Los adultos, incluso yo, ya hemos perdido mucha capacidad cognitiva para imaginar cosas. Simplemente sentarnos en la mesa y pensar en qué podemos imaginar, y aunque no sea un objeto tangible que esté en la realidad, ¿podemos imaginar algo que no existe? La respuesta es que cuando éramos niños, obviamente podíamos imaginar cualquier cosa, incluso cosas que no existían en nuestra realidad presente, porque para mí hay diferentes tipos de realidad, pero bueno, el caso es que uno siendo adulto ya no tiene esa capacidad de imaginar. Por lo menos yo la tengo, pero ya no la tengo tan fuerte. Cuando eras niño, tenías la imaginación como muy identificada e intensificada. Y en este momento, ya cuando tengo 19 años y todos los adultos que estén viendo este video tampoco me dejarán mentir, nosotros en la vida adulta ya no pensamos en la imaginación. Y creo que no es lo correcto. Entonces, yo sinceramente, con todas estas reflexiones y con este pequeño texto que les leí, porque no se los leí completo, si quieren voy a hacer otro video
leyendo el texto completo, o voy a dejar el texto aquí abajito en la descripción para que me dejen comentarios, porque son mis primeros intentos para aprender a escribir. Entonces, cualquier comentario, cualquier crítica me sirve mucho. Pero bueno, los invito de verdad a que reflexionen acerca de su camino personal, acerca de su vida, y pónganse a pensar si ustedes son capaces de imaginar, porque les va a servir mucho imaginar. Yo estoy trabajando, de hecho, con mi imaginación para potenciarla y volver a sentirme como cuando era niño. ¿Por qué no? ¿Qué tiene de malo querer volver a imaginar como cuando éramos niños? Y sé que a algunas personas les sacará de onda esto, pero ese estigma que te han metido de que cuando eres adulto ya no puedes pensar como un niño o ya no puedes actuar como un niño, simplemente es una mentira mental que tú te estás poniendo en tu cabeza, en tus pensamientos y en tus acciones. Entonces yo los invito cordialmente a imaginar. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Imaginen nuevos mundos, porque la capacidad de imaginar es interminable.